Este numeral, titulado El verdadero amor no está sujeto a descontentos, el 19º del volumen 11 del Libro de Cielo, este numeral se abre sobre un matiz interior de singular delicadeza. No una gran prueba exterior, no una visión majestuosa, no una enseñanza formulada en términos solemnes, sino un movimiento apenas perceptible del alma, un cierto descontento, que Jesús advierte de inmediato y convierte en materia de revelación. Precisamente en ello reside una de las hermosuras de este pasaje. El Señor no deja sin iluminar ni siquiera aquellas oscilaciones secretas que podrían parecer menores, pero que en la vida del alma, llamada a vivir en la divina voluntad, nada es indiferente, nada es secundario, nada queda fuera de la mirada amorosa de aquel que quiere hacerla plenamente semejante a sí. El descontento, que en una lectura superficial podría parecer un simple estado anímico, aparece aquí como un punto de discernimiento espiritual de gran hondura, porque pone al descubierto si el amor ha alcanzado ya aquella madurez por la cual todo, aun lo que hace sufrir, acaba siendo absorbido, purificado y transfigurado por la fuerza unitiva del amor. Desde esta perspectiva, el numeral no ofrece solamente una corrección moral acerca de la tristeza o de la impaciencia, introduce más profundamente en la lógica propia del verdadero amor cuando éste ha comenzado a reinar en el alma. Jesús enseña que el amor auténtico no se detiene en la amargura, no se instala en la discordancia interior, no cultiva zonas de resistencia afectiva frente al obrar divino, sino que posee una virtud transformante que todo lo reconduce a una armonía más alta. Y esta enseñanza adquiere un relieve todavía mayor cuando se la considera dentro del horizonte del reino de la divina voluntad, porque allí el alma no está llamada simplemente a resignarse, sino a dejar que el fiat divino unifique sus fibras, sus latidos, sus pensamientos y sus afectos, hasta hacer de toda su interioridad una consonancia viva con la vida misma de Jesús. Por eso, en el breve diálogo que a continuación escucharemos, se entrevé ya una doctrina de extraordinaria densidad sobre la nueva vida en el divino querer. El amor verdadero, dirá Jesús, sabe obrar y no obrar, sabe pedir y ceder, morir y resurgir, pero siempre por amor. Con ello queda bosquejado el dinamismo
de un alma que ha dejado de moverse desde el capricho, desde la susceptibilidad o desde el apego a su propia medida, para comenzar a girar enteramente en torno al querer divino. Así, este numeral, pues nos va preparando para contemplar una de las notas más finas de la unión con Jesús, la transformación de toda disonancia interior en una ocasión para amar más, para ceder más, para unirse más, hasta que no quede en el alma nada que interrumpa la dulce y santa armonía de quienes viven bajo el señorío del querer divino. Encontrándome en mi habitual estado, brevemente ha venido el bendito Jesús, y sintiendo en mí un cierto descontento, me ha dicho: Estas palabras iniciales, tan sobrias en su formulación, poseen una riqueza interior muy grande, porque sitúan desde el comienzo todo el numeral en el espacio de una visita divina que se dirige no a un acto exterior, sino a un movimiento secreto del alma. Luisa se encuentra en su estado habitual, es decir, en esa disposición de recogimiento, de expectación sufriente y de apertura interior, en la que la presencia de Jesús puede irrumpir, aún de modo brevísimo. Y precisamente esa brevedad no disminuye la importancia de la visita, sino que la acentúa. A veces bastan un instante de presencia divina y una sola palabra del Señor para iluminar una región entera del alma. Aquí no hay largas escenas, ni abundancia de detalles sensibles. Hay más bien la rapidez propia de una luz que desciende sobre un punto preciso y lo revela en toda su gravedad espiritual. No sin razón, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyuntas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón, tal como nos revela la carta a los Hebreos. El caso es que lo primero que llama la atención en estas palabras de Luisa, en esta confidencia, es que Jesús percibe en la pequeña hija de la divina voluntad un cierto descontento. La expresión es deliberadamente delicada. No se habla de una rebelión abierta, ni de una protesta formulada, ni de una ruptura interior declarada. Se trata de algo más sutil, más fino, y por eso mismo más importante. Una sombra del ánimo, una pequeña discordancia interior, una insatisfacción que tal vez no había tomado todavía forma plena de palabras, pero que ya estaba viva en el interior. Y Jesús la siente. Este detalle es de
inmensa belleza teológica, porque manifiesta hasta qué punto la relación con Jesús alcanza las capas más íntimas de la vida interior. El Señor no atiende solamente a las grandes resoluciones ni a los pecados manifiestos. Atiende también al temblor del afecto, a la vibración escondida del corazón, al matiz por el cual el alma empieza a perder su plena uniformidad con Él. Aquí aparece una enseñanza decisiva para el reino de la divina voluntad. Cuando Jesús viene y advierte en el alma un cierto descontento, muestra que en la nueva vida, en el querer divino, la santificación no se limita a corregir actos desordenados, sino que penetra hasta la raíz afectiva de la persona. El fiat no quiere solo una obediencia exterior, quiere una consonancia interior, una armonía profunda, en la que también las fibras del sentir queden ordenadas bajo su luz. El descontento, aun pequeño, tiene importancia precisamente porque introduce una nota disonante en esa unidad amorosa que Jesús quiere establecer entre su querer y el querer de la criatura. Por eso lo toma en cuenta, no con dureza, sino con la ternura exigente de quien no quiere perder nada de la belleza de esa armonía. También es significativo que el texto diga sintiendo en mí un cierto descontento. No dice simplemente viendo ni escuchando, sino sintiendo. Esto deja entrever que entre Jesús y el alma existe una comunicación tan profunda que el estado interior de la criatura repercute en él como algo verdaderamente compartido. Es como si el descontento no permaneciera encerrado en el alma, sino que tocara inmediatamente la sensibilidad amorosa del Señor. Esta reciprocidad es fundamental. Cuanto más entra el alma en el divino querer, tanto menos vive aislada en sí misma y tanto más todo lo suyo resuena en Jesús, así como todo lo de Jesús busca resonar en ella. El vínculo no es externo, es interior, vivo, mutuo. De ahí que una pequeña sombra del alma baste para provocar una palabra correctora y luminosa del Señor. Además, el hecho de que Jesús intervenga al sentir ese descontento manifiesta que no quiere dejarlo crecer. El amor divino tiene esta pedagogía. Corrige en germen, sana en la raíz, ilumina en el primer brote, aquello que si se dejara avanzar podría convertirse en una actitud más estable de resistencia o de tristeza. Por eso este comienzo posee un valor didáctico inmenso.
enseña que en el camino hacia la plena vida, en el querer eterno, es preciso dejarse mirar y corregir, incluso en aquellas zonas donde uno tal vez se justificaría fácilmente. El alma podría pensar que un pequeño descontento no tiene demasiada importancia. Jesús, en cambio, lo toma como ocasión para revelar la ley profunda del verdadero amor. Así, desde esta sola frase inicial de Luisa, el numeral queda ya orientado hacia su centro. El amor verdadero no puede convivir cómodamente con una interioridad dividida. La visita breve de Jesús no es accidental. Viene como toque preciso de cirujano divino. Encuentra una ligera disonancia y se dispone a mostrar que el amor, cuando es verdadero y cuando comienza a vivir de la sustancia misma del fiat, no se encierra en la amargura, ni se establece en la insatisfacción, sino que se deja transformar por Dios hasta, conservar, aun en medio de las pruebas, una secreta afinidad con la paz, la armonía y el contento mismo del mismo Señor. No en vano San Pablo llama al amor vínculo de la unidad perfecta y exhorta que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, tal como expresa y anota en la carta a los Colosenses. Pues precisamente eso es lo que Jesús comienza aquí a obrar: recoger lo disperso, apagar la disonancia interior y reconducir al alma a aquella armonía en la que nada desentona con su santísimo querer. Por eso este primer párrafo inicial pues no debe leerse como un simple dato narrativo, sino como el umbral de una enseñanza muy alta. Jesús se presenta como quien custodia la unidad interior del alma y no tolera que en ella se consoliden disposiciones contrarias a la plena comunión de amor. En el fondo, lo que comienza a revelarse aquí es que vivir en la divina voluntad exige una purificación más profunda que la mera renuncia a faltas visibles. Exige que aún los descontentos más sutiles sean visitados por la luz de Cristo, para que toda la vida interior quede poco a poco unificada, pacificada y hecha apta para la santa armonía del reino de la divina voluntad. Hija mía, el verdadero amor no está sujeto a descontentos. Más bien, de los mismos descontentos toma ocasión para cambiarlos en los más bellos contentos por virtud del amor. Mucho más, que siendo yo el contento de los contentos, no puedo tolerar algún descontento en el alma que me ama, pues sintiendo yo su descontento como si fuera más mío que suyo, estoy obligado a darle la cosa que la vuelve contenta para tenerla toda uniforme a mí. De otra manera habría algunas fibras, latidos, pensamientos discordantes, desemejantes,
que harían que se perdiera lo más bello de nuestra armonía, y yo no puedo tolerar todo esto en quien verdaderamente me ama. Además, el verdadero amor por amor obra y por amor no obra, por amor pide y por amor cede. Así que el verdadero amor hace terminar todo en el amor, por amor muere y por amor resurge. Tal como hemos escuchado, en este pasaje Jesús no se limita a corregir un estado de ánimo. Revela una ley interior del verdadero amor. El punto de partida es de gran finura espiritual, porque el Señor no dice simplemente que el alma que ama de verdad debe soportar los descontentos o resignarse a ellos, sino algo mucho más alto, que el verdadero amor no está sujeto a descontentos, porque posee en sí una fuerza transformante, capaz de tomar ocasión de ellos mismos para convertirlos en los más bellos contentos. Aquí aparece la nobleza del amor auténtico. No se trata de una afectividad frágil que depende de que todo suceda conforme al propio deseo, sino de una unión tan viva con Jesús que aun aquello que naturalmente podría turbar se vuelve materia de una nueva conformidad, de una nueva ofrenda, de una nueva paz. El amor verdadero no niega la prueba, pero la absorbe. No desconoce la herida, pero la entrega. No se instala en la amargura, sino que la deja pasar por el fuego de una relación más alta, hasta que todo termina en amor. La expresión, siendo yo el contento de los contentos, posee una profundidad admirable. Jesús se presenta aquí como la plenitud misma de todo bien saboreado en su raíz, como la fuente en la que todo contento verdadero encuentra su origen, su medida y su término. Por eso, en el alma que verdaderamente ama, lo ama, él no tolera el descontento como estado dominante, porque ese descontento introduciría una disonancia allí donde quiere reinar su propia vida. Obviamente no se trata de una prohibición severa impuesta desde fuera, sino de una exigencia de semejanza. Si Él es el contento de los contentos, el alma unida a Él debe ser llevada progresivamente a participar de esa santa serenidad, de esa paz luminosa, de esa interior armonía que brota de vivir no de sí, sino de la presencia del bien supremo. Aquí se entrevé ya claramente el horizonte del reino de la divina voluntad. Jesús no quiere solo almas resignadas, sino almas uniformadas así. Es decir, interiormente consonantes con su querer divino, sin fibras rebeldes, sin latidos dispares, sin pensamientos que introduzcan una nota extraña en la música del fiat. Es de
extraordinaria ternura, la afirmación de que Él siente el descontento del alma como si fuera más suyo que de ella. Esta confidencia desvela hasta qué punto la unión entre Jesús y la criatura ha sido pensada como una comunión real de vida. Lo que toca al alma, amante, toca al Señor. Lo que la hiere, repercute en Él. Lo que altera su paz, no permanece encerrado en la estrechez de una subjetividad aislada, sino que entra en el ámbito mismo de la relación con Cristo. Por eso Él dice que está obligado a darle la cosa que la vuelve contenta. No debe entenderse esta aseveración como si Jesús se hiciera servidor del capricho humano. El sentido es más alto y más puro. Él se siente movido por su mismo amor a restablecer en el alma aquella uniformidad que es condición de la plena armonía con Él. A veces, esa cosa que vuelve contenta al alma será un consuelo sensible. Otras veces será una luz interior, una fortaleza nueva, una más profunda aceptación de su voluntad o incluso la transformación del deseo mismo. Lo esencial no es que la criatura obtenga lo que quería según medida humana, sino que Jesús no deja de trabajar hasta reconducirla a una sintonía plena con su santísimo querer. Cuando menciona fibras, latidos y pensamientos discordantes, Jesús toca la profundidad de la vida interior con una precisión admirable. No habla solo de actos visibles, sino de los estratos más sutiles de la persona. Quiere decir que el amor verdadero no busca una obediencia externa que deje intacta una región secreta de resistencia, sino una unificación total del ser. El reino de la divina voluntad exige precisamente esta totalidad, que la inteligencia no piense contra Dios, que el corazón no pulse en una dirección opuesta, que los afectos no mantengan reservas, que la sensibilidad misma vaya siendo suavemente sometida a la dulce soberanía del fiat. La armonía de la que aquí habla Jesús no es una metáfora ornamental, es una realidad espiritual profundísima. Es la concordia entre la vida divina y la vida humana cuando ésta se deja penetrar, ordenar y elevar por el querer eterno. Allí donde aún subsisten notas discordantes, Jesús interviene, no para humillar al alma, sino para llevarla a una belleza mayor. Luego, tal como hemos escuchado, el Señor condensa en una serie de fórmulas breves
toda la lógica del amor maduro. Por amor obra y por amor no obra. Por amor pide y por amor cede. Estas expresiones encierran una doctrina de inmensa importancia, porque liberan el amor de toda rigidez. El criterio ya no está en hacer siempre, ni en abstenerse siempre, ni en pedir siempre, ni en renunciar siempre. El único criterio verdadero es el amor cuando está purificado y unido a la voluntad divina. De este modo, la acción deja de ser afirmación del yo y la renuncia deja de ser esterilidad. La súplica deja de ser exigencia posesiva y la cesión deja de ser derrota. Todo puede ser santo cuando nace del amor y vuelve al amor. Este es precisamente uno de los rasgos de la nueva vida en el divino querer. Los actos ya no valen por su pura materialidad, sino por la corriente interior que los anima. El alma puede pedir ardientemente y sin embargo estar pronta a ceder. Puede ceder del todo y sin embargo no haber dejado de amar ni de desear, porque lo decisivo es que en una cosa y en la otra siga reinando el mismo principio. ¿Cuál? El amor unido al fiat supremo. La frase final de Jesús, de toda esta inmensa declaración: por amor muere y por amor resurge, pues la verdad que es que corona todo el pasaje y lo corona con un ritmo casi pascual. El amor verdadero acepta morir a la propia satisfacción, a la propia medida, a la propia insistencia, a la forma humana de comprender el bien. Pero no muere para quedar en vacío, sino para resurgir en una forma más alta, más libre y más divina. Hay aquí una ley que atraviesa toda la enseñanza del libro del cielo. Todo lo que el alma pierde en su pequeño querer, lo recobra transfigurado en el divino querer. Todo lo que entrega vuelve ensanchado. Todo lo que parece morir en el sacrificio resurge en una fecundidad mayor. Así, el verdadero amor no es sentimentalismo delicado, ni mera constancia afectiva. Es una potencia de transfiguración que al unirse a Jesús aprende a hacer de todo una ocasión de comunión. En el fondo, todo este pasaje enseña que el descontento se vuelve peligroso no solamente por el malestar que produce, sino porque amenaza la armonía de una vida llamada a ser toda de Jesús.
Por eso Él lo corrige en su raíz y lo introduce en una lógica nueva, donde incluso lo que duele puede convertirse en contento si pasa enteramente por el amor. Tal es la grandeza de esta enseñanza. No pide al alma una dureza estoica, ni una insensibilidad artificial, sino una transformación interior tan profunda que ya no viva bajo el régimen de la queja, de la susceptibilidad o de la desemejanza, sino bajo la dulce y fuerte ley del amor que todo lo reconduce a Cristo. Y como se trata del libro del cielo, esta doctrina debe calarse en su pleno horizonte. Jesús está formando almas aptas para el reino del Fiat Supremo. Almas en las que no haya ya una paz apenas humana, sino la armonía misma de su divino querer reinando en las fibras, en los latidos, en los pensamientos y en todo el ser. Jesús, parece que quieres rehuirme con este hablar, pero debes saber que yo no cedo. Por ahora, por amor, cede tú a mí. Hazme un acto de amor y cede a lo que me es tan necesario y que a tanto estoy obligada. Del resto cedo todo ante ti. De otra manera me quedaría descontenta. La respuesta de Luisa introduce de inmediato un matiz de extraordinaria humanidad y precisamente por eso tan precioso para la enseñanza del numeral. Después de haber escuchado de labios de Jesús que el verdadero amor no está sujeto a descontentos y que sabe transformar incluso la contrariedad en ocasión de contento, ella no adopta una compostura artificial ni se refugia en una sumisión fría y sin voz, sino que manifiesta con espontaneidad lo que bulle en su interior. Le dice que parece querer rehuirla con ese hablar, como si advirtiera que el Señor, en vez de conceder de inmediato lo que ella desea, estuviera elevando la conversación a un plano más alto. Esta observación no brota de irreverencia, sino de confianza. Solo un alma acostumbrada a tratar con Jesús con intimidad verdadera puede atreverse a hablarle así, descubriendo sin rodeos la tensión entre lo que oye y lo que espera recibir. Hay aquí, sin embargo, un punto muy fino que no debe perderse. Luisa no se limita a pedir. Introduce su súplica dentro del mismo lenguaje que Jesús acaba de emplear. Él ha dicho que el verdadero amor, por amor pide y por amor cede. Ella recoge esa lógica y la vuelve súplica. Por ahora, por amor, cede tú a mí. Es como si tomara la doctrina recién recibida y con santa osadía la aplicara al mismo Señor.
El movimiento es delicadísimo. No se trata de una réplica ingeniosa, ni de una disputa afectiva, sino de una forma de amor que, habiendo escuchado la ley del amor, intenta encontrar en ella una apertura para obtener lo que desea. Luisa no discute el principio, lo asume, pero al asumirlo lo convierte en argumento de súplica, y en ello resplandece una audacia semejante a la de la mujer cananea, que no rechazó la palabra del Señor, sino que, acogiéndola humildemente, la transformó en argumento de súplica, hasta obtener de ella misma una concesión de amor. Si recordamos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, leemos así: una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Pues es así. El caso es que en esta réplica de Luisa la verdad que es una de las bellezas más vivas del diálogo místico. El alma aprende de Jesús y en el mismo acto de aprender comienza a hablarle con sus propias palabras. Y Luisa, cuando añade «hazme un acto de amor y cede a lo que me es tan necesario y que a tanto estoy obligada», el pasaje deja entrever que lo pedido no se presenta, al menos en la conciencia de Luisa, como una preferencia secundaria, sino como algo que ella juzga ligado a un deber, a una necesidad seria. Precisamente por eso la tensión interior adquiere mayor densidad. No se trata aquí de un deseo superficial, sino de algo que el alma siente como debido y cuya no realización la deja ante el umbral del descontento. En ese punto aparece con gran claridad una de las pedagogías más finas del Señor. No basta que el alma quiera cosas legítimas o incluso buenas. Es preciso que aprenda a no absolutizar ni siquiera aquello que considera necesario, porque el reino de la divina voluntad comienza justamente allí, donde también las necesidades más sentidas son puestas bajo la soberanía del fiat.
La frase del resto, cedo todo ante ti, es particularmente reveladora. Luisa se presenta dispuesta a renunciar a todo lo demás, con tal de obtener eso que ahora le parece indispensable. En apariencia, la expresión tiene nobleza, porque manifiesta una gran capacidad de desprendimiento, pero al mismo tiempo deja al descubierto que todavía queda un punto reservado, un centro no plenamente entregado, un lugar interior donde el alma quisiera todavía determinar la medida concreta de la concesión divina. Y es precisamente ahí donde el pasaje alcanza su delicadeza más penetrante. El alma puede haber cedido mucho, puede haber renunciado a casi todo, puede vivir en una orientación sincera hacia Dios y sin embargo conservar todavía una condición tácita. Todo menos esto. Jesús, que quiere una uniformidad plena, no se contenta con una cesión casi total. Va en busca de ese punto último, donde la criatura todavía querría amar a su manera, ceder según su cálculo, contentarse en su propio modo. El reino de la divina voluntad no destruye la sinceridad de esas etapas, pero las supera, porque pide que el alma llegue a no reservarse ni siquiera el derecho de establecer qué cosa debe ser concedida para permanecer contenta. La declaración final, de otra manera quedaría descontenta, pone al descubierto el nudo que Jesús quería sanar. Luisa misma formula el problema. Si no obtiene aquello que pide, el descontento permanecerá. Y justamente es eso es lo que el Señor no quiere tolerar en quien verdaderamente lo ama. No porque exija una impasibilidad fría, sino porque desea llevar al alma a una región más alta del amor, donde la paz ya no dependa de la concesión de una cosa determinada, sino de la unión misma con Él. Mientras el contento del alma siga atado a una respuesta concreta recibida de Dios, todavía no ha sido plenamente introducida en el secreto de aquel amor que tiene en Jesús mismo, su bien suficiente. Por eso este pasaje es tan valioso. Deja ver el instante mismo en que la criatura, con toda su sinceridad y toda su ternura, expone aún una dependencia afectiva que debe ser purificada para que el amor alcance su plena libertad. No hay aquí, por tanto, una simple debilidad de Luisa que deba sopesarse, como contradicción externa frente a la enseñanza anterior. Hay más bien la manifestación viva de cómo Jesús forma a un alma en el tránsito desde un amor verdadero, pero todavía vulnerable, hacia un amor más puro, más unificado,
más conforme al movimiento del fiat. Ella ama de veras, por eso habla así. Pero precisamente porque ama de veras, Jesús no la deja en esa medida. El Señor permite que aflore el punto sensible para mostrar que la verdadera transformación no consiste solo en decir que se ama, sino en dejar que también los deseos más legítimos, las obligaciones más sentidas y las necesidades más ardientes sean absorbidos por la libertad del amor divino. En este sentido, la respuesta de Luisa posee una gran importancia para quienes interiorizan el libro de cielo desde su centro propio. El reino de la divina voluntad no se establece en almas que nunca sienten tensión, ni en almas que no experimentan la presión de una necesidad interior, sino en almas que permiten que esas mismas tensiones sean visitadas, ordenadas y finalmente vencidas por una adhesión más alta al querer supremo. Aquí la criatura todavía intenta obtener de Jesús una cesión. En los desarrollos más plenos del fiat, será ella la que aprenderá a ceder sin reservas, no porque lo pedido carezca de valor, sino porque habrá descubierto que el contento de los contentos no está en la obtención de una cosa, sino en la posesión de aquel que basta para colmarlo todo. ¿Quieres vencer por caminos de descontentos? Esta respuesta de Jesús es brevísima, pero posee una agudeza espiritual extraordinaria, porque con una sola frase desenmascara el punto exacto, donde la súplica de Luisa, aun naciendo de un amor verdadero, había comenzado a inclinarse hacia una forma todavía imperfecta de insistencia. El Señor no reprende aquí el deseo de ser escuchada, ni condena la franqueza con que el alma le ha expuesto su necesidad. Toca más bien la modalidad interior con que ella intenta obtener lo que pide. ¿Quieres vencer por caminos de descontentos? Significa, ¿quieres que tu pena, tu insistencia dolida, tu amenaza de quedar desconsolada, se conviertan en fuerza persuasiva ante mí? Jesús descubre así que, aun dentro de un diálogo de amor, puede deslizarse todavía una sombra del querer propio, que busca prevalecer no por la pura conformidad al querer divino, sino por la presión afectiva del descontento. La palabra vencer es aquí decisiva. Luisa, con toda la ternura y toda la confianza de su relación con Jesús, había tratado de inclinar la respuesta divina hacia lo que ella juzgaba necesario. Y el Señor, con una sonrisa que desarma sin herir, le hace ver que el amor no está llamado a vencer a Dios, en el sentido de arrancarle
una concesión mediante una insistencia teñida de insatisfacción, sino a dejarse vencer por Él en la región más profunda del corazón. Mientras el alma quiere vencer, todavía conserva, aunque sea de modo sutil, una posición propia, desde la cual intenta determinar el desenlace. Pero cuando entra de lleno en la vida del fiat, ya no pretende triunfar sobre el querer de Jesús, sino ser introducida dulcemente en él, hasta hallar en esa misma cesión su victoria más alta. Por eso la frase tiene un valor purificador inmenso. Jesús no niega que el alma pueda suplicar, ni que pueda hacerlo con vehemencia, ni siquiera con santa audacia. Lo que corrige es el recurso al descontento como argumento. Hay una gran diferencia entre la súplica nacida del amor y la súplica apoyada en una secreta desemejanza interior. La primera dice: te pido esto, pero quiero sobre todo lo que tú quieres. La segunda, aun sin decirlo abiertamente, deja entender: si no me concedes esto, mi interioridad quedará turbada. Justamente ahí se inserta la luz del Señor. Él muestra que el descontento no puede convertirse en camino legítimo para obtener lo que se desea, porque el descontento, cuando se instala como fuerza de presión, rompe aquella uniformidad amorosa que él mismo acaba de presentar como tan preciosa. Hay además una finura pedagógica admirable en el hecho de que Jesús diga caminos de descontentos, en plural. No señala solo un sentimiento aislado, sino una manera de proceder, un método interior, una vía del alma. Como si dijera: no es solamente que estás descontenta, sino que estás intentando avanzar hacia tu objetivo por una senda que no pertenece al amor plenamente purificado. El descontento, entonces, deja de ser un simple estado pasivo y aparece como un modo de conducir la relación con Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere impedir en quienes prepara para el reino de la divina voluntad. En esta nueva vida, en la gracia de las gracias, en el don de dones, no basta evitar la rebelión abierta. Es preciso renunciar también a esos procedimientos más sutiles por los que el yo intenta todavía hacerse centro, incluso dentro del lenguaje del amor. Sin embargo, el párrafo pues no debe leerse como una censura áspera. La frase está rodeada de una sonrisa, y esa sonrisa tiene una importancia inmensa. Jesús no humilla a Luisa, la ilumina, no la aplasta bajo el peso de una acusación, la hace verse a sí misma con una claridad amorosa. Hay correcciones del Señor que hieren para sanar, y hay otras, todavía más delicadas, que sonríen para desarmar
lo que aún queda de rigidez interior. La sonrisa de Jesús indica que Él reconoce la sinceridad de su amor, pero al mismo tiempo no permite que ese amor permanezca en una mezcla donde todavía el descontento quiera hacer oficio de argumento. La ternura divina no rebaja la exigencia, la vuelve más penetrante y más hermosa. Este punto es capital para leer bien el pasaje. Jesús no está enseñando una mera serenidad psicológica, ni una compostura ascética exterior. Está formando un alma, pero formando un alma para la armonía del querer divino. Y en esa armonía no pueden subsistir métodos interiores que hagan depender la paz de una concesión obtenida. El alma llamada al reino de la divina voluntad debe pasar de la lógica de la presión a la lógica de la conformidad, de la insistencia herida a la confianza unificada, del descontento que quiere vencer al amor que sabe dejarse rehacer. Por eso esta declaración, tan breve en apariencia, contiene una enseñanza de gran hondura. Mientras quede en la criatura la intención de abrirse paso por caminos de descontentos, la uniformidad con Jesús no será todavía plena. Pero cuando el alma renuncia también a esa última vía y acepta ser pacificada en la pura luz del fiat, entonces el amor deja de buscar triunfo para sí y entra en aquella victoria más alta en la que todo queda resuelto, no por la fuerza de la queja, sino por la soberana dulzura del querer divino. Ha sonreído y ha desaparecido. Este último párrafo del numeral, tan breve que casi podría pasar inadvertido, encierra sin embargo una densidad espiritual extraordinaria. Ha sonreído y ha desaparecido. En el volumen tercero, numeral 28, con fecha 12 de enero de 1900, ahí se dice que la humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empirio. Después de haber corregido el descontento, después de haber puesto al descubierto la sutil pretensión de vencer por caminos que no pertenecen al amor plenamente purificado, Jesús no concluye con una reprensión severa, ni con una larga explicación suplementaria, sino con una sonrisa y con una retirada. Precisamente ahí se manifiesta una de las delicadezas más altas de su pedagogía. El Señor no quiere dejar en el alma la impresión de haber sido rechazada, sino la certeza de haber sido amada mientras era corregida. Su sonrisa impide que la palabra anterior sea calada como dureza. La transfigura en luz afectuosa, en una corrección envuelta en ternura.
en una verdad que no aplasta, sino que desarma interiormente. Luisa queda así no bajo el peso de una humillación amarga, sino bajo la irradiación de una bondad que le ha hecho ver su punto vulnerable, sin herir la confianza. Esa sonrisa posee además un valor más profundo. Es como si Jesús sellara con ella toda la enseñanza precedente. Él ha mostrado que el verdadero amor no puede dejar subsistir fibras, latidos y pensamientos discordantes. Ha revelado que el descontento no debe convertirse en camino para obtener lo que se desea. Ha hecho ver que el amor verdadero sabe pedir y ceder, obrar y no obrar, morir y resurgir. Pues bien, después de decir todo esto, sonríe. Con ello deja entrever que la victoria del amor no se consuma en la tensión, sino en la paz, no en el endurecimiento del alma al verse corregida, sino en la aceptación luminosa de ser rehecha por Él. La sonrisa de Jesús es ya, en cierto modo, el contento nuevo nacido de la purificación del descontento. Allí donde el alma había querido conservar una pequeña insistencia dolida, el Señor introduce una serenidad superior. No responde concediendo inmediatamente lo pedido según la medida humana. Responde concediendo algo más alto, la posibilidad de entrar en la armonía misma de su modo de amar. Y luego desaparece. También esta desaparición es profundamente elocuente. Jesús no desaparece aquí como quien abandona, sino como quien deja al alma en posesión de una luz que debe madurar en su interior. Hay presencias del Señor que consuelan por su abundancia sensible, y hay ausencias suyas que obligan al alma a recoger, rumiar y asimilar lo que has recibido. Esta desaparición pertenece a la segunda forma. Él ha dicho lo necesario, ha tocado el punto exacto, ha sonreído para que la corrección quede envuelta en amor, y después se retira para que esa palabra siga obrando en lo secreto. Es una pedagogía de gran pureza. Jesús no multiplica las explicaciones cuando ya ha dado la clave. Desaparece para que el alma no se apoye en la dulzura sensible de su presencia, sino en la sustancia de la enseñanza recibida. Así forma interioridades más profundas, más desnudas, más verdaderamente unidas a su divino querer. Dentro del horizonte del reino de la divina voluntad, este final resulta particularmente precioso. El alma es llevada a comprender que la plena uniformidad con Jesús no consiste solamente en escuchar doctrinas sublimes, sino en quedar pacificada aun cuando Él se retire después de corregirla. La sonrisa y la desaparición forman juntas una sola lección.
La sonrisa dice: sigo amándote plenamente, aun mientras deshago en ti una nota discordante. La desaparición dice: ahora vive de esta verdad, deja que ella baje a tus fibras, a tus latidos, a tus pensamientos, y no reclames otra cosa fuera del divino querer. De este modo, el numeral concluye con una suavidad de inmensa fuerza. Jesús no deja a Luisa en un clima de frustración, sino en una atmósfera de luz silenciosa, donde la corrección ha sido pronunciada, el amor ha quedado intacto y el alma ha sido invitada a un grado más puro de conformidad. Por eso, este último párrafo no es un simple cierre narrativo, es la consumación misma de la enseñanza. El Señor sonríe porque el amor verdadero nunca pierde su dulzura, aun cuando purifica. Desaparece porque quiere conducir al alma más allá del apoyo inmediato, hacia una adhesión más sustancial al fiat. Y así el pasaje termina en esa nota tan propia del libro de cielo. Una presencia que educa, una ausencia que profundiza, una ternura que corrige y un silencio que deja al alma trabajada por dentro para que aprenda poco a poco que el contento de los contentos no está en obtener lo que desea, sino en quedar plenamente unificada, aun en la prueba, con el querer santísimo de Jesús. Si hacemos una recapitulación, la verdad es que este numeral deja al alma ante una verdad de suma fineza. El verdadero amor se reconoce menos por la intensidad con que pide que por la pureza con que sabe permanecer unido cuando no obtiene de inmediato lo que desea. Jesús no corrige aquí una falta grosera ni una rebeldía manifiesta, desciende hasta esa región sutil donde el amor todavía puede mezclarse con una pequeña insistencia dolida, con una sombra de descontento, con el deseo de hacer valer la propia necesidad ante Dios. Y precisamente porque desciende hasta ahí, la enseñanza alcanza una hondura singular. El Señor muestra que cuando el amor es verdadero, no queda sujeto a esos movimientos interiores como a una ley inevitable, sino que posee, por virtud de su unión con Él, la capacidad de transformar aún la contrariedad en ocasión de mayor consonancia, de mayor paz, de mayor adhesión. Por eso, el centro del pasaje no está simplemente en la reprensión del descontento, sino en la revelación de una forma más alta de amar. Jesús se presenta como el contento de los contentos, es decir, como aquella plenitud en la que todo bien encuentra su descanso,
su medida y su cumplimiento. De ahí que no pueda tolerar en quien de veras lo ama fibras, latidos y pensamientos discordantes que rompan la santa armonía de la unión con Él. No se trata de exigir del alma una insensibilidad extraña a la condición humana, sino de conducirla a una transformación interior tan profunda que ya no viva bajo el régimen de la susceptibilidad ni de la queja, sino bajo la dulce soberanía de un amor capaz de pedir y de ceder, de obrar y no obrar, de morir y de resurgir, siempre por amor y siempre en amor. En esta luz se comprende mejor, porque el numeral debe ser leído desde el horizonte propio del don de la divina voluntad. Jesús no está enseñando solamente una paciencia más refinada, ni una serenidad espiritual más noble. Está formando almas, pero almas aptas para la nueva vida en el querer divino. Y esa vida nueva exige una unificación mucho más radical que la simple corrección de actos exteriores. Exige que aun los afectos, las reacciones, las expectativas y las necesidades más sentidas sean asumidos, purificados y ordenados por el fiat supremo, hasta que nada en el alma permanezca fuera de su señorío. El descontento entonces, resulta incompatible con esta vida, no solo porque haga sufrir, sino porque introduce una nota de desemejanza allí donde Jesús quiere reproducir en la criatura la música misma de su armonía interior. La respuesta de Luisa, con toda su ternura y su santa confianza, deja ver además cuán delicado es este trabajo de purificación. El alma puede amar de verdad y sin embargo conservar todavía un punto reservado, una medida propia, una condición tácita. Puede estar dispuesta a ceder mucho y no obstante desear que en cierta cosa sea Dios quien ceda. Jesús, con una palabra breve y penetrante, desenmascara ese último refugio del querer humano. ¿Cuál? Pues el querer vencer por caminos de descontentos. Y Jesús, al hacerlo, no humilla, sino que eleva, no hiere, sino que desarma, no rompe la intimidad, sino que la purifica para hacerla más verdadera. Su sonrisa final confirma precisamente esto. La corrección nace del amor, vuelve al amor y deja al alma envuelta en una paz más alta que la de antes. Así que el colofón verdadero de este numeral podría resumirse en una sola convicción. El amor perfecto no busca triunfar sobre Jesús, sino dejarse rehacer por Él, hasta que el contento del alma ya no dependa de la obtención de una cosa, sino de la posesión del mismo Señor.
allí el descontento pierde su fuerza. La insistencia se vuelve súplica purificada. La renuncia deja de ser empobrecimiento y la paz deja de ser simple quietud natural para convertirse en consonancia viva con el querer divino. Y cuando esta obra madura, el alma comienza a entrar de veras en la región luminosa del libro de cielo, no en la región de una virtud apenas humana, sino la de una criatura en la que el fiat va unificando todo, serenándolo todo y transformándolo todo, hasta hacer de su interioridad una morada donde Jesús pueda sonreír sin encontrar ya nada que desentone con la santidad, la dulzura y la perfecta armonía de su querer divino. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.